Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a otro viernes endemoniado, muy puntual vamos a empezar hoy. Y tenemos a Diego Giacomini. Esta conversación la venimos planeando hace como 3 semanas y pareciera que está totalmente coordinada con el anuncio de la guerra contra la inflación que va a hacer Alberto Fernández en cualquier momento. Diego Giacomini, ¿cómo estás? ¿Podés habilitar tu micrófono abajo a la izquierda? ¿Ahí me escuchas bien? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá. Es mi primera experiencia con esta app de esta manera. Espero que haya más. Me parece que sería un gran aporte que tuvieras tu propio space, la verdad. Curiosamente, esto que venimos hablando hace tiempo, de hacer un space sobre el tema moneda, inflacionario y demás, nos toca justo casualmente en el día en el que Alberto Fernández va a anunciar su guerra contra la inflación, que todos imaginamos que es lo que va a hacer, ¿no? Va a estar dentro de los 4.000 años de experiencia de medidas fracasadas, supongo. No, o sea, no tengo motivo para pensar otra cosa. Y va a terminar como cuando Galtier hizo su guerra. Claro. Desgraciadamente para todos nosotros también, ¿no? Sí, que quieren venir, que vengan, ¿no? Es difícil, además de que la cuestión es complicada, y ahora lo vamos a charlar, resolver la cuestión inflacionaria hoy, un gobierno como este, aunque estuviera bien orientado, ¿no? Está complicado. Bueno, si me permitís, yo creo que el otro día me preguntaba puntualmente Feynman en su programa, ¿no? Y yo creo que los argentinos, los economistas argentinos en particular, no entienden mucho el fenómeno de lo que es el dinero y lo que es la inflación. O sea, ¿por qué digo esto? Porque Argentina no va a poder controlar, desgraciadamente con nosotros, mientras siga teniendo el Banco Central que tenga, la moneda que tiene, la inflación. ¿Por qué digo esto? Porque realmente Argentina está en un problema gravísimo. Mira, yo en mi libro Papel Pintado hice un estudio y el Banco Central de la República Argentina se fundó en 1935, ¿no? Y digamos que ese Banco Central vivió hasta 1991. La casta política inauguró el Banco Central con la política monetaria, con el peso, de vuelta a comienzo del 2002, ¿no? En enero del 2002. Entonces es muy interesante comparar el nuevo Banco Central con el viejo Banco Central. Concretamente, comparar la primera década del nuevo Banco Central, o sea, 2002-2011 contra 1935-1945, 2012-2020 contra 1945 y 1955. ¿Qué nos encontramos? Que este Banco Central está acelerando la inflación a un ritmo 3 veces más rápido que aquel banco central antiguo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que la destrucción de la moneda, la destrucción del peso, en esta nueva experiencia, en estos últimos 20 años, es tremendamente más fuerte y veloz que con el anterior Banco Central. Y un numerito para visualizarlo, con el último dato de inflación que dio más 4.7, si uno compara febrero del 2022 contra diciembre del 2001, cuando se va de la rúa en helicóptero, la inflación en Argentina acumula más de 10.000%. ¿Y por qué la política monetaria en Argentina está condenada a fracasar? Muy sencillo. Primero, porque hay que saber qué es el dinero. El dinero, que sea, su principal característica es que es el bien más demandado de la economía por todos los residentes en dicha economía. Esto es muy fácil de entender, porque si el dinero es el bien más demandado de la economía, al ser el bien más demandado de la economía, tiene estabilidad en su poder adquisitivo. Y al tener estabilidad en su poder adquisitivo, eso le permite a la gente ahorrar en su moneda. ¿Y por qué ahorrar en esa moneda? Desde un punto de vista austríaco se entiende. El ahorro presente es consumo futuro.
Y la única manera que yo pueda proteger mi consumo futuro ahorrando es que el instrumento en el cual ahorro no pierda poder adquisitivo. Ahora bien, en Argentina no lo quiere nadie, ni lo va a querer nunca más nadie. Entonces, Argentina no tiene moneda. Y si vos no tenés moneda, no tenés activo subyacente sobre el cual hacer política monetaria. La política monetaria está condenada a fracasar inexorablemente y, en consecuencia, tener cada vez peores resultados, que es lo que se vislumbra en Argentina. En Argentina el problema de la inflación no es una cuestión de nombres. Esto es muy fácil de ver. Alberto Fernández tiene peores resultados inflacionarios que los que tuvo Mauricio Macri. Pero ojo, Mauricio Macri tuvo peores resultados monetarios de dólar e inflación que lo que tuvo Cristina Fernández de Kirchner II. Así como Cristina II ya había tenido peores resultados que Cristina I y Cristina I peores que Néstor. Acá esto que acabo de decir, lo que te refleja, que esto no es un problema de nombres, no es un problema intelectual, de incapacidad, de esquema de incentivos, de motivaciones, no. Es que Argentina no tiene ni va a tener moneda. Y esto es tan claro y se ve, mirá, económica, he encontrado... Fíjate, si no te estás alejando del teléfono. Sí, ahí yo te conozco un poco. Dale. Sí. El punto que hay que visualizar es que la teoría económica, al menos hasta ahora, ha encontrado formas diferentes de controlar la inflación. No voy a ser complicado, muy sencillamente lo voy a decir. Primera forma, manejar la cantidad de dinero, o sea, ser prudente con el stock de dinero, crear poco flujo, o sea, de manera de no dar el stock y la cantidad de dinero, y así preservar la inflación. Bueno, la segunda manera es la opuesta, manejar la tasa de interés. Entonces, cuando hay inflación, subir la tasa de interés; cuando hay recesión y no hay inflación, bajar la tasa de interés. Bueno, esa es la segunda forma. Y la tercera manera es encontrar un ancla, por ejemplo, en el tipo de cambio, y poner un tipo de cambio fijo, ¿no? Porque se utiliza, en este caso, el precio de la moneda que maneja la autoridad monetaria versus cualquier otra moneda como ancla de las expectativas. Bueno, en los últimos 20 años, Argentina, con las tres y únicas formas que tiene la ciencia económica para controlar la inflación, y todas han fracasado. En consecuencia, el público argentino, lo que desgraciadamente facturamos, cobramos y vivimos en Argentina, no tenemos confianza ni vamos a tener confianza en que las cosas en términos monetarios y cambiarios vayan bien. ¿Sabes por qué? Porque lo único que revelaría que hay confianza es que desde el primer momento todos nosotros ahorráramos, cosa que los argentinos no hacen hace 80 años. Si no ahorramos pesos desde el primer momento, o sea, necesitamos que nos venga un golpe en la cabeza y nos cambie la forma de pensar, pero de shock, desde el inicio, porque si no lo hacemos de inicio, vamos a seguir manteniendo expectativas devaluatorias y de inflación, con lo cual el sistema monetario se vuelve explosivo y la política monetaria va a fracasar. Está condenada a generar cada vez peores resultados en Argentina porque no tenemos moneda y en consecuencia no podemos tener política monetaria efectiva. Claro. Me hace acordar un poco lo que decís a una metáfora que usaba mucho Alzogaray en su momento, que era esta del alcohólico, ¿no? La inflación en Argentina para el Estado era como el alcohol, que no lo podía dejar. Usaba esa metáfora. Y a través de, bueno, utilizan todas las formas para controlarlo y terminan violando esas reglas, ¿no? Ahora, en esa comparación de periodos que hacías, también hubo una aceleración, digamos, desde el 35 en adelante y también del 2002 en adelante. ¿Es comparable la aceleración? ¿Es mayor
o cómo era el ritmo de ese deterioro, digamos? Las 5 sucesivas décadas, desde 1935 hasta 1990, una tras otra siempre tuvo mayor inflación que la década previa y el proceso de aceleración de la inflación se intensificó década tras década. Y es lo mismo que ha pasado acá en Argentina con este segundo Banco Central. Mira, te lo digo, la tasa de inflación promedio mensual del 2003 fue 0,3, la del 2004 0,5, la del 2008, la del 2005 0,8, la del 2007 1,4, la del 2008 1,7, la del 2010 1,9, ya en el 2014 2,8, en el 2018 3,3. ¿Entendés? O sea, los tengo adelante, los estoy mirando, 2019 3,7 y ahora vamos al 4,5. Cada vez que la inflación se lo logra controlar, se la logra controlar solo artificialmente y con políticas de parche inconsistentes, que lo único que hacen es que después, cuando vuelva a saltar el proceso de deterioro monetario, primero con una suba del dólar y después con una aceleración de la inflación, se va a más altos y techos más elevados también. ¿Qué crees que explica el hecho de que sistemas monetarios parecidos hace 30 o 40 años dejaron este recurso de la inflación como si fuera una panacea, lo abandonaron, digamos, ¿no? Ahora estamos volviendo, de eso también quiero hablar. Argentina no hay forma de que se saque esta costumbre. Bueno, esto primero hay que entender varias cosas, ¿no? ¿Qué es la inflación? Porque el público en general, yo soy economista especializado en moneda, ¿no? Entonces el público en general, con todas las de la ley, entre comillas, no le queda otra, o sea, porque un médico consume de economía lo que se suele vender entre paréntesis de economía, lo mismo que un arquitecto, lo mismo que un ingeniero, lo mismo que un comerciante, ¿no? Primero, si uno va a la definición de inflación, uno abre el diccionario y dice inflación, dícese del aumento sostenido del índice general de precios, ¿no? Primer punto, esa definición no dice nada del origen de la inflación. Listo, y parece que sucediera hasta por arte de magia. Bueno, un día nos despertamos y empezó a subir los precios. Ok, segundo concepto. El IPC, el índice de precios del consumidor en Argentina, en Estados Unidos o en el Congo belga o en Europa, no es la inflación. Es una estimación de la inflación tomando esta primera definición. ¿Por qué? Porque la inflación sería la suba sostenida del total universo de todos los bienes y servicios que hay en toda una economía. ¿Ok? Millones y millones. Y en todos los comercios. El índice de precios es una canasta de bienes y servicios confeccionada por un burócrata de carne y hueso del Estado que pone los bienes y servicios que a él le parece, con el peso relativo que a él le parece, y los releva en un conjunto muy acotadito de comercios. Concretamente, si vos no consumís esos bienes y esos servicios, ni con su ponderación, ni los comprás en esos comercios que el Estado releva, ese índice no te representa en absoluto. Pero aparte, yo siempre digo, yo soy un economista que pongo la economía por debajo de la ciencia madre, que es la filosofía, y también la ubico por debajo de la filosofía política. A ver, los individuos somos todos diferentes. Todos tenemos diferentes gustos, todos tenemos diferentes preferencias, necesidades, limitaciones, torpezas, e inclusive enfrentamos diferentes entornos de escasez. Entonces, somos todos diferentes. El patrón de consumo, hay tantos patrones de consumo diferentes como seres humanos. Entonces, esto lo digo porque si esto es así, y es indudablemente así, cualquier índice de precios está condenado a no poder reflejar cabalmente
inflación. Dicho esto, que es un tono filosófico y me parece muy importante, hay que decir más. La manera que se fueron confeccionando los índices de precios en todo el mundo cada vez permiten, llevan consecuencia de que la inflación sea cada vez más subestimada. ¿Qué quiero decir? A ver, la inflación en Estados Unidos, redondeemos, en los últimos 25 años fue 2.4% anual. Pero si vos vas por las calles de Estados Unidos, mucha gente te puede llegar a decir, mira, yo no le creo mucho. A mí me parece, tengo la sensación que la inflación ha sido más alta en estos últimos años. Sí, yo te lo puedo decir. Bueno, vos que vivís ahí me lo podés decir. Y yo te voy a explicar por qué. Primero, muy didáctico, voy a hacer con 3, 4 ejemplos muy contundentes. Primero, imagínate, José, que a vos te gusta la galletita Rumba y las pastillas refresco. Entonces vos te comprabas paquetes de Rumba, que venían 12 rumbas en el paquete, ¿ok? Y refrescos que pesaba el paquete 40 gramos. Perfecto, bueno, el productor decidió bajar las galletitas, poner 10 galletitas Rumba en el paquete y ya no más 12, y le bajaron 10 gramos porque achicaron la pastilla de refresco. Bueno, ¿qué va a pasar? A final de mes, vos, si antes comprabas 10 paquetes de Rumba, ahora vas a comprar 12 paquetes de Rumba. Y si comprabas 10 paquetes de refresco, y vas a comprar 12 paquetes de refresco. Bueno, ahí tenés una inflación que el índice de precios no capta. Después, otro ejemplo. Por ejemplo, inventaron la sustitución de estacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, frutas y verduras. Dicen, bueno, siempre entran al índice las frutas y verduras de la estación. En la estación son las más baratas. Entonces, por ejemplo, a vos, José, te gusta comer banana todo el año. Vos vas y comprás la banana todo el año. En verano la compras barato, en invierno la compras carísimo. Perfecto. Ahora, el índice de precio, en verano, eso de la banana, barata. Y el índice de precio en invierno tiene el precio de la naranja, barata. Consecuencia, a los que les gusta comer banana y naranja a lo largo de todo el año, el índice de precio no le refleja su patrón de consumo ni su esfuerzo monetario a la hora de comprar. Soy profesor de tenis. ¿Cuál es tu principal ítem en de consumo? Encordado de raqueta, grip de raqueta, pelota de tenis, raqueta de tenis, zapatilla de tenis, alquiler de cancha de tenis. Anda a buscar el índice de precio, esos ítems. No están en ningún lado. Lo más de todo es que, por ejemplo, la inflación a final de la década del 70, 1980, tocó, me acuerdo perfectamente, en Japón llegó al 26%, en Inglaterra llegó al 24%, en Estados Unidos no recuerdo si llegó al 16 o al 18, igual la diferencia es mínima. Ahí empezaron a hacer política monetaria y empezaron a utilizar la cantidad de dinero para bajar la inflación. Estados Unidos controló la cantidad de dinero, Suiza controló la cantidad de dinero y bajaron la inflación, la cantidad de dinero. Con la inflación ya bajada pasaron a otro sistema, porque este sistema de controlar la inflación, controlando la cantidad de dinero, emerge de los nuevos clásicos de la Universidad de Chicago, primero con Milton Friedman, que inventó las expectativas adaptativas, y después con Lucas, que inventó expectativas racionales. Una vez ya bajada la inflación con eso, se empezó a conducir la política monetaria en base a reglas, que la regla era manejar la cantidad de dinero para que si yo prometía que iba a aumentar poco el dinero, bajaba las expectativas de inflación y con eso bajaba la inflación. Después vino la contrarrevolución keynesiana, a principios de los 90, final de los 80, Nueva Zelanda fue así el primer país que lo puso en práctica, si no me falla la memoria, en 1992, y puso el inflation targeting, que es empezar a manejar la tasa de interés. Ahora, sí, y lo empezaron a aplicar cuando la inflación ya estaba más baja, o sea, manejando la cantidad de dinero la bajaron redondeando, de 20 a 6, y manejando la tasa de interés la bajaron de 6 a 2, 3. Ahora bien,
índices a lo largo de todos esos años nos mintieron, porque en realidad la inflación siempre fue más alta. ¿Por qué? Porque la verdadera definición de inflación es la segunda acepción que nos permite entender el fenómeno. Inflación. Dícese de la pérdida del poder sostenida del poder adquisitivo del dinero, lo cual quiere decir que cada vez se necesitan más unidades monetarias para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Por lo tanto, ahí tenés inflación. Cuando vos entendés que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, entendés que la inflación es un fenómeno monetario. Y comprendés, en consecuencia, relaciona con la producción del dinero. Y acá pasás la austríaca, que es la única que en realidad sí entiende lo que es la inflación. ¿Y qué es la inflación? La inflación no es otra cosa que el aumento de la cantidad de dinero total, el aumento de la masa monetaria total. Y entonces acá, cuando vos te das cuenta de esto, vos te encontrás que, vamos al caso de Estados Unidos, que es muy interesante, vos te das cuenta que la masa monetaria de Estados Unidos, a lo largo de este siglo XXI y sobre todo después de Lehman Brothers, aumentó estrafalariamente. Ahora, ¿y a dónde la ves? En precios, porque varios motivos, te di 3 ejemplos. En Estados Unidos, el alquiler de viviendas no está o no pesa casi nada. En los combustibles lo mismo. O sea, ¿dónde lo ves? Vos tenés que mirar los índices de equity, los índices financieros. Vos tenés que mirar lo que sube el Nasdaq. Vos tenés que mirar lo que sube el S&P 500. Vos tenés que mirar lo que sube el Dow Jones de Estados Unidos. Y del otro lado del Atlántico tenés que mirar, por ejemplo, lo que sube el Eurostock o lo que sube el FTSE inglés, o del otro lado, en el este del mundo, lo que sube el Nikkei japonés o el DAX en Alemania. Entonces, ahí vos te das cuenta que el proceso de creación de dinero fenomenal, que tiene 2 tramos. El primer tramo es la expansión de dinero, que para que lo entienda la audiencia física, fácilmente, llamémoslo dinero físico, que es la expansión primaria de dinero, lo que se llama high power money, que es la expansión de base monetaria. Ahí lo controla el Banco Central al centavo. ¿Qué hace el Banco Central? Hace operaciones de mercado abierto, comprando y vendiendo bonos para manejar la tasa de interés, y con eso expande o contrae la tasa de base monetaria. ¿Ok? Bueno, el proceso expansivo monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos del post-crisis del 2001, o sea, lo que se hace a partir del 2002, y después se lo hace más exacerbadamente después del 2008, son procesos de expansión monetaria que estuvieron mucho más alocados en la base monetaria. Y se te pierde un poco la voz. A lo mejor si te moves un poco en lugar de la mejor señal, yo no sé. A ver, ¿vos me escuchás bien ahí? Ahí sí, ahí perfecto, sí. Bueno, voy a poner así. Entonces, estos 2 primeros procesos de expansión monetaria de la Reserva Federal en 2001, después del 2001 y después de Lehman en 2008, son aumentos de la emisión que se dieron en el tramo de la base monetaria, llamémoslo en el tramo del dinero físico. Pero nos estamos olvidando de la otra parte, que es la más importante de todas, que es el dinero bancario. Esto es muy interesante porque en el mundo
usando de ejemplo el dólar, de cada 100 dólares que hay, 10 son solamente físicos y 90, llamémoslo, asientos digitales bancarios. O sea, de cada 100 dólares, 10 son los físicos creados por los bancos centrales y los otros 90 son los electrónicos creados a partir del sistema de encaje fraccionario con prestamista de última instancia que hacen los bancos comerciales mediante la intermediación financiera. ¿Qué nos encontramos? Que después del 2002 y después del Lehman 2008, el multiplicador monetario, que es lo que refleja la creación del dinero bancario, o sea, a más alto multiplicador monetario, más creación de dinero bancario, a más bajo multiplicador monetario, menor creación de dinero bancario. Concretamente, a finales de los 70, el multiplicador monetario estaba en 2.8. ¿Ok? Cuando empiezan a hacer política monetaria contractiva con Paul Volcker en la Reserva Federal, logran bajar el multiplicador monetario de 2.80 a 2. Eso baja la inflación. En la década del 90, el multiplicador monetario baja 2.5. Y después de Lehman, bajó a 0.75 el multiplicador monetario. Por eso, todo lo que expandió la Reserva Federal después de Lehman no generó inflación. Concretamente, no recuerdo el número exacto, pero tenés una expansión de base monetaria de 280%, pero el multiplicador cayó. ¿Qué quiere decir? Que lo que la Reserva Federal quedaba encerrado en los bancos y en la propia Reserva Federal, para que se entienda fácilmente, y no salía a la calle. ¿Ok? Entonces así se permitió salvar a los bancos, salvar a empresas, emitir sin generar inflación. El problema, José, que ahora es totalmente diferente. El multiplicador monetario de la Reserva Federal pasó de 0.75 a 3.20. Está en el récord máximo de toda la historia. ¿Y cuál es el problema? ¿Eso en qué periodo? Digo, ¿en qué periodo? Ahora. Este año. 2021-2022. Desde el 2020 con el bicho a la fecha. Uh-huh. Llegó a 3.40, bajó a 3.10, ahora está a 3.20 de vuelta. ¿Vos vivís en Estados Unidos? O sea, la gente, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona el fenómeno inflacionario? Aumenta la masa total de dinero, que ahora aumenta mucho más que post-Lehman, post-2002. Aumenta la masa total de dinero. Eso va y genera un aumento impresionante de 3 nombres, del Nasdaq, del Dow Jones y el S&P 500. Como todos los americanos ahorran en equity y todos tienen Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, todos se enriquecen, todos pasan a ser más ricos. Van al banco y el banco dice, uy, usted califica para crédito. Muy bien, porque usted es un hombre rico, miren cómo aumentaron sus activos. Claro. Y te dan crédito a 2% anual, por decir, y la gente toma el crédito ¿para qué? Para meterse dentro de el S&P 500 y el Dow Jones y ganar más plata. Y esto es lo que la escuela austríaca explica que es el boom artificial. ¿Qué sucede? Como yo había hablado hace ya en el 2020 y 2021, como este proceso de expansión monetaria es muy diferente, como expliqué al anterior, esto viene con inflación. Y la inflación vino para quedarse. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos mueve la tasa de interés. Y la tasa de interés es un instrumento idóneo para tratar de controlar la inflación cuando la inflación está a bajos niveles y cuando es provocada por el aumento de la base monetaria. Pero si la tasa de interés, si la inflación es provocada por el multiplicador monetario y está a altos niveles, la Reserva Federal de Estados Unidos quiere hacer cirugía
neuronal de cerebro, chara, o sea, con algo que no sirve ni está preparado para el propósito que la están usando. Entonces, la inflación ha venido para quedarse a ambos lados del Atlántico, tanto en Estados Unidos como en Europa. O sea que, si te entendí bien, todo este boom que hemos visto estos 10 años de la bolsa también refleja este fenómeno monetario. Exactamente, es el resultado y la consecuencia de el fenómeno inflacionario. Es el fenómeno inflacionario en sí, porque, a ver, la audiencia lo entienda, José. Imagínate que vos, cualquier empresa, una empresa X del Nasdaq, ok, 10 puntos. Entonces, imaginemos que subió 250%. 250%, que redondeando es más o menos lo que pasó entre el 2010 y el 2019. A ver, el equity de una empresa, el valor de una empresa, puede subir empujado por dos cosas solamente. O porque produce más, o porque lo que vende, lo vende más caro. Entonces, agarremos cualquiera, Nasdaq, S&P 500 o Dow Jones. Subieron 250%. Listo, perfecto. Entonces, vayamos por los dos caminos. ¿Subió por efecto cantidad porque se produce más o subió por efecto precio? Porque lo que vende se vende más cara. Listo. Vamos al GDP de Estados Unidos. En ese mismo periodo que los índices subieron 250%, según el GDP de Estados Unidos, el GDP subió 50. O sea, la producción subió 50, 70, ponele. Vayamos del otro lado. Bueno, ¿cuánto subieron los precios en Estados Unidos? Vamos al mismo periodo. Según los índices que publican las estadísticas oficiales de Estados Unidos, los precios subieron 50%. A ver, cantidad 70, precio 50. No se suman, no se multiplican, pero sumémoslo por una cuestión didáctica. 70 más 50, 130. 130. Y los índices bursátiles subieron 250, 270. Hay gato encerrado. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia, una, porque estiman el PBI de menos. Cualquier tonto se da cuenta que no puede ser. Ningún organismo oficial va a subestimar PBI. O del otro lado, o porque me subestiman la inflación de verdad que hay cuando me publican el índice de precios al consumidor o el índice de precios al consumidor. Bueno, acá vemos claramente que este es el problema. Los índices de precios subestiman la inflación y en realidad ha habido mucha más inflación de la que yo siempre digo, y acá te dejo que me preguntes porque no quiero hacer un monólogo, es aburrido. La gente no sabe. La palabra estadística es de la palabra Estado. Y la primera estadística que hubo en la historia de la humanidad fue ¿quién pagó impuestos? No se recaudó. ¿Qué quiero decir? Siempre las estadísticas, que son hechas por organismos públicos, han estado siempre al servicio de los burócratas de carne y hueso, porque no nos olvidemos que el Estado, como dice Ancho Bastos, no existe ontológicamente hablando. Son señores de carne y hueso muy bien organizados que persiguen propios intereses que no son otros que, por un lado, maximizar su poder político, por el otro lado, maximizar su poder económico. Y ambas cosas las hacen a expensas del individuo y a costas del sector privado. ¿Por qué? Porque el poder político lo acrecientan con cada vez más intervención. Y el poder económico lo acrecientan con más gasto público, que no es otra cosa del otro lado que más impuestos, más impuesto inflacionario o más endeudamiento. Sí, no hay duda de que
todos los incentivos están dados para que todas las interpretaciones se hagan a favor del financiamiento del gobierno. Esto es así, ¿no? Ahora lo que me decís me lleva a pensar si entonces aquellos que creen haber ganado en la bolsa en realidad estuvieron preservando sus ahorros de este proceso inflacionario en todo este periodo, y que aparentemente sería la mejor salida, la mejor forma de preservarse, porque no hay manera de obtener esos rendimientos en un plazo fijo ni en nada parecido, ¿no? Obviamente, sí, estoy de acuerdo, pero lo que hay que agregar, y es muy importante, que en realidad ganaron muchísimo menos de lo que pensaban que habían ganado. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que esto lo explica muy bien la teoría austríaca del ciclo monetaria, lo que se llama el ciclo de boom y bust, de auge y recesión, que lo empieza a desarrollar Mises, lo perfecciona Hayek y después Rothbard lo explica con maestría, ¿no? Es muy sencillo. También desde chiquito nos enseñan que la deflación es el peor de los monstruos. Y estos procesos deflacionarios que surgen, un proceso automático deflacionario, así como lo que surge a final del 2019 y principio del 2020, que lo disfrazan con el COVID, es un proceso deflacionario, no es otra cosa que la corrección automática de esa exuberancia previa. O sea, creaste valor ficticio artificial. ¿Por qué? Porque generaste un boom de riqueza artificial que dio lugar a un proceso de consumo no sostenible, que dio lugar a un proceso de mala inversión. Porque si vos descontás los proyectos de inversión al 1% anual, ¿cómo te va a dar que es rentable poner una fábrica de rolitos en la Antártida, o algo casi igual de ridículo que poner una industria de ensamble de aire acondicionado en Tierra del Fuego? Que los aire acondicionados tienen que viajar 5.000 kilómetros. Bueno, igual esto es otro ejemplo, ahí está la mano del Estado directamente puesta. Entonces, lo que quiero decir es que generás un boom de consumo, un boom de inversión, un boom de empleo, un boom salarial artificial y no sostenible. La gente invierte porque en el futuro, esto yo lo explico muy bien en mi libro Papel Pintado, no quiero ser muy técnico, después ese consumo nunca termina aconteciendo. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas no pueden pagar el crédito, al no poder pagar el crédito, los bancos empiezan a tener cartera de incobrables, los bancos empiezan a subir la tasa de interés y a perseguir el recupero de los créditos morosos, con lo cual las empresas terminan quebrando, aumenta el desempleo, caen los salarios, cae el consumo, cae la inversión y viene la fase deflacionaria. Pero solamente es la corrección previo. Es el intento de salvar lo que es salvable. Y después viene lo del 2008, que es salvar a los bancos con emisión monetaria directa. Ahí te me fuiste, a ver. Digo, después viene lo del 2008 de salvar a los bancos con emisión monetaria. Bueno, José, acá estás tocando un tema muy, muy interesante que hay que, desde mi punto de vista, hay que nutrirlo de historia, de filosofía política. La historia de la humanidad puede ser explicada a través de los intentos de avance de la casta política sobre el dinero. ¿Okay? Porque si vos podés manejar la cantidad de dinero, si vos podés adulterar la cantidad de dinero y crear vos dinero ficticio y después salir a gastarlo, vos tenés un gran poder, obviamente. A nosotros nos enseñan desde chiquito que el sistema monetario actual, que está expandido en un 99.9% a lo largo y ancho de todo el mundo, no solamente es el único posible, sino que es el mejor de todos. Y esto es una gran mentira, tal vez una de las mentiras más grandes del modernismo. ¿Por qué? Primer dato que les tiro. El sistema monetario actual es un sistema donde el dinero se llama dinero fiat,
¿Qué quiere decir dinero fiat? Uno, que es dinero fiduciario. Fiduciario quiere decir que no tiene respaldo y se puede emitir todo lo que quieras, pero deja de ser fiduciario y pasa a ser peor, pasa a ser dinero fiat, porque el Estado te obliga a hacer toda transacción económica, financiera y comercial en ese dinero que emite sin respaldo y sin límite. Y no solamente fiat por eso, porque además en todos los países del mundo está prohibido utilizar otra moneda. Obligan a utilizar sola la moneda emitida por el Estado. Y esto es muy lindo verlo porque toda institución antes de la creación del ser humano emergió de la acción humana. O sea, yo soy un tipo agnóstico, pero y no creo en ningún Dios, pero toda religión surgió espontáneamente a lo largo de un proceso de décadas, siglos, a través de la acción humana. Todo lenguaje surgió de la misma manera. O sea, no hay alguien, un señor que se sentó a crear las instituciones importantes de la historia de la humanidad. Bueno, el dinero es lo mismo. El dinero surgió espontáneamente. Esto lo explica muy bien Menger en su libro de 1873 de Principios de Economía Política, que plantea el surgimiento del dinero. Después lo perfecciona Mises en su libro de 1912 de Teoría Monetaria. A ver, el hombre eligió. Y es muy interesante, porque yo a cualquier argentino, a cualquier norteamericano o a cualquier residente de cualquier otro lugar del mundo le digo que intenten y vayan a comprar, no sé, un auto nuevo, usado, un televisor, lo que sea, con una bolsa de billete de oro, de moneda de oro. Van a ver que probablemente el dueño del concesionario llame a la policía. Y la policía va a ver que le va a incautar el oro, porque el oro es solamente para los bancos centrales a partir de una determinada cantidad. ¿Qué quiero decir? Dejación de la libertad. Los estados, recién en el siglo XX, este sistema monetario tiene solamente 100 años. Nos obligaron, nos quitaron la libertad de elegir en qué moneda o con qué hacemos nuestras transacciones económicas. Y esta vejación de la libertad le transfiere a los estados un poder político que es el más alto de toda la historia de la humanidad. Y esto es muy fácil de visualizarlo, lo malo que es. ¿Sabes cuándo apareció el sistema monetario como está hoy en día en el siglo XXI? ¿Quién lo inventó, entre comillas? El sistema monetario actual, en donde hay un monopolio del manejo de la creación del dinero físico en los bancos centrales, de forma monopólica, que se asocian inmoralmente los bancos y el sector y los empresarios bancarios para crear dinero secundario, dinero bancario, es el quinto punto del manifiesto comunista de Marx y Engels de 1848. Los que idean el formato del sistema monetario actual del siglo XXI son Marx y Engels en 1848 y lo ponen en el punto 5 del manifiesto. Dicen que tiene que haber un solo banco, que tiene que ser estatal, que maneje totalmente la cantidad de dinero y regule todo el sistema crediticio. Eso no existía antes. Y eso se pone recién en práctica en la década del 20, redondeando a lo largo y ancho de todo el mundo. O se empieza a poner. De hecho, la historia argentina, que nos enseñan en los colegios desde que somos chiquitos, ese periodo oscuro que mal llaman anarquía, es muy loco, ¿no? Porque llaman anarquía donde había un señor de la provincia de Buenos Aires que levantaba el dedo y te podía matar como si fuera un emperador romano. Bueno, es muy interesante. ¿Por qué? Porque todo ese periodo que va desde
redondeemos, 1820 a 1853, y después sigue los 7 años que se separa Buenos Aires de la Confederación, de 1853 a 1860, y después hasta 1885, con la ley de los bancos garantidos, que terminan con el desastre de la crisis del 90, Selman, etc. Es una lucha intestina por la anarquía. El origen de la anarquía es que el único que tenía la maquinita de emitir era la provincia de Buenos Aires. El único que podía crear dinero sin respaldo era la provincia de Buenos Aires. Y es muy interesante. La provincia de Buenos Aires tenía dinero sin respaldo fiduciario, papel. Pero Cuyo era superavitario con Chile. Y el norte, Salta, era superavitario con el Alto Perú, que tenía la moneda de plata de Potosí. Y tenemos el noreste, Corrientes, Misiones, lo que le afanamos a Paraguay, en la guerra más inmoral, una de las guerras más inmorales de la historia, superavitario con Brasil. Entonces, ¿qué sucedía? Al interior, como eran superavitarios, le entraban las monedas de cobre, de plata, de nuestros vecinos. ¿Ok? Pero, claro, Buenos Aires tenía la aduana. Entonces, el interior era deficitario con Buenos Aires, con lo cual al interior le entraba el papel basura fiduciario de la provincia de Buenos Aires. Y esto es muy interesante, porque en el interior, entonces, vos tenías que en moneda dura, metálica, no había inflación. Pero en los papelitos de colores de Buenos Aires tenían inflación. Cuando Buenos Aires se va, la Confederación en 1853 y vuelve en 1860, la Confederación le quiere poner los puntos a Buenos Aires. Mirá lo que será el poder de emitir dinero sin respaldo, como hace la FED, como hace la Reserva el Banco Central Europeo. Le dicen a Buenos Aires, todo bien, volvé. Ahora, me tenés que entregar 2 cosas. Tenés que compartir los derechos aduaneros de la aduana del Río de la Plata con nosotros. La recaudación la compartís con nosotras. Y tenés que compartir la maquinita de emitir dinero. Así también podemos emitir dinero nosotros, le dicen los gobernadores. ¿Sabés qué hace Buenos Aires? Dice, no tengo ningún problema. Partamos diferencia. Yo comparto los derechos de la aduana, pero ni en pedo te doy la maquinita de imprimir billetes, que es mucho más valioso que la recaudación de la aduana. Y entonces ahí se inicia los fallidos intentos de crear bancos nacionales que compitan contra el dinero fiduciario de la provincia de Buenos Aires, que termina con la ley de los bancos garantidos de 1885, que crea 17 bancos centrales en el interior, que todos podían emitir papel moneda contra los certificados de depósito de la deuda que habían colocado en Londres. Bueno, esto termina en la crisis de 1890, un desastre, ¿no? Y ahí entra la convertibilidad 1890 en Argentina, que en realidad entra en pleno funcionamiento en 1895, y bueno, desde aquel entonces hasta la Primera Guerra Mundial, 1914, se mantuvo a rajatabla, y después en el periodo entre guerras anduvo media manca, bueno, y se la terminan llevando puestas en 1935 con la creación del Banco Central. Es muy interesante, y acá te dejo hablar porque no quiero monologar tanto. El Banco Central de la República Argentina, el primer intento de creación de un Banco Central, lo quiere hacer Irigoyen. Para variar, quiere hacer el radicalismo, porque todos le echan la culpa a Perón. Y el germen del colectivismo, del estatismo argentino, es muy anterior. Esto lo pueden ver. Vos me comentaste que tu padre, creo que lo conocían, a Meyer Silverberg. Hay un libro de él muy interesante, ¿no?, que se llama Las raíces totalitarias del fracaso argentino. Yo lo utilicé para escribir papel pintado. ¿Quiénes los únicos 2 que se opusieron a la creación del Banco Central en Argentina? Los socialistas. En la Cámara de Diputados, Palacios, y en la de Senadores, Dickinson. El socialismo
era el que se oponía al Banco Central porque decían que iban a destruir el poder adquisitivo de los salarios. Vos sabés que hay un dato, digamos, en la misma línea que yo me enteré hace algunos años. La primera huelga que se hizo en la Argentina la hizo la Fraternidad, el sindicato de ferrocarriles, porque no aceptaban que se les pague en moneda papel moneda. Querían recibir el salario en oro, ¿no? Eso es un dato curioso, ¿no? No nos queda demasiado tiempo y me gustaría ir un poco a la actualidad y a ver qué alternativas se presentan. Yo me acuerdo que en la década del 80, por supuesto, la discusión inflacionaria era central como ahora, y había varias propuestas. En esa época no estaba tan de moda la idea de la dolarización, pero me acuerdo que Alberto Venegas Lynch tenía una propuesta que era convertir la masa monetaria, dividirla por las reservas de oro del Banco Central y con eso, digamos, establecer un valor y pasar a una especie de patrón oro. Algunos piensan en la idea de la dolarización, claro, pero no sé si hay ni siquiera reservas para pensar en algo así. ¿Cómo se sale? ¿No? A que la Argentina tenga una moneda propia, pero a que los argentinos tengan moneda. Por otro lado, en paralelo, te diría, hay un fenómeno muy extraño que está pasando en Venezuela, que es como una dolarización le está suplantando a esa moneda nacional y de alguna manera hace un poco funcionar a la economía, ¿no? ¿Cuál crees que es la salida de esta cuestión? Bueno, mira, primero lo que para mí me parece muy importante es que cuando uno habla de cómo debería ser un nuevo sistema monetario, tiene que pensar en un sistema para muchos años para adelante. No es algo que se hace para 2 o 3, 4, 5 o 10 años solamente. Se hace para un long run escenario. Entonces, primero, yo alineado totalmente, a ver, con lo que podría decir un Jesús Huerta de Soto hoy en día, como podría ser Rothbard en el pasado, para mí el sistema, a mí me preguntan lo ideal, el sistema monetario internacional debería ir hacia un patrón oro. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tendría que estar respaldado el dinero físico en oro, sino que los depósitos a la vista, o sea, caja de ahorro y cuenta corriente, deberían estar también respaldados. En un 100%. Con un sistema, en un 100% y con encaje, con un sistema no de encaje fraccionario, sino de 100%. O sea, es un depósito en guarda. La propiedad, si vos tenés disponibilidad permanente del dinero que pones en caja de ahorro y cuenta corriente, porque liberás cheques contra él o porque liberás pagos contra él, obviamente ese dinero no se puede mover, tiene que estar siempre a tu disposición, con lo cual no se puede prestar, con lo cual no se puede multiplicar. Listo. Después puede haber una banca, que la llamemos banca de inversión, que puede no estar respaldada, obviamente. Y ahí va al riesgo del que pone la plata, que la presta, y del que la toma y que la toma para prestar también, que serían en este caso los bancos. Si ahí hay una quiebra, y bueno, eso tiene que ir a la justicia civil, como cuando te roban el auto. O sea, listo, lo mismo. Bueno, yo estoy a favor de un sistema de patrón oro total, como te acabo de decir. Me pregunta Diego, ¿qué chances hay que esto suceda? 0. Obviamente, porque no va a haber un político. Esto no es porque no se puede hacer, y lo explico muy bien en papel pintado, y desmitifico una por una, creo que son las 10 cosas que dicen contra este sistema. Y explico por qué te están mintiendo y que este sistema es totalmente viable. En el caso de Argentina, en papel pintado, después de explicar esto, yo digo, bueno, mira, para algo para allá, para Argentina, yo iría y explico todo muy bien, a una competencia de monedas. Claro, yo papel pintado lo escribí en 2019. Y decía, bueno, si hay una competencia de monedas, esto va a terminar en una dolarización espontánea que va a terminar teniendo lugar. Ahora bien, lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos desde el principio del 2020, viendo los resultados y viendo lo que están haciendo todos los bancos centrales,
Bueno, cambió el entorno. Yo creo que esta propuesta la cambiaría. Y yo creo que Argentina, que es mucho más chiquito, sería glorioso que Argentina fuera un patrón oro. 100%. ¿Entiendes? Ahí se perdió tu voz. ¿Ahí me escuchás, José? Ahora sí. Sí. ¿Decías? ¿Se entiende lo que propongo ahora para Argentina, que cambia con respecto a papel pintado cuando lo escribí, que lo había escrito antes de todo este zafarrancho que hicieron, claro, los bancos centrales mundiales? Sí. Ahora, ¿cómo se hace el traspaso? ¿Qué pasa con los pesos que están en circulación? A mí no me importa si políticamente no se puede. Yo creo que nunca sabemos después lo que es políticamente posible, la verdad, porque los acontecimientos a veces le pasan por arriba a toda predicción, ¿no? ¿Qué se hace con los pesos que están en circulación para llegar a este patrón? Bueno, obviamente, lo explico paso por paso, uno por uno y ordenados en papel pintado. Pero para no caer en tecnicismos, voy a ser muy simple y rápido acá. Primer concepto, nadie puede pretender que semejante quilombo que se ha hecho a lo largo de 2 décadas pueda ser resuelto sin pagar costos elevados. Claro. ¿No? Eso es lo primero que hay que decir, porque acá voy a tirar abajo mucho de lo que dicen varios liberales argentinos. Es mentira que la emisión monetaria es resultado del déficit fiscal. En Argentina, por ejemplo, en 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 se emitió a mansalva pesos que fueron sacados emitiendo a mansalva Levax, se llamaba en aquel entonces lo que ahora se llaman Leliq y Pases, con superávit y con superávit primario. O sea, esa bruta emisión que hubo, que hizo que, mirá, que la inflación pasara del 3.7 al 2003, a 6.1 final del 2004, a 12.3 final del 2005. El señor Lavagna, 4 meses, cuadriplicó la inflación con un superávit financiero de 3 puntos del PBI. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los políticos argentinos siempre encuentran un verso para emitir. ¿Cuál fue en aquel entonces el verso? Que había que sostener el dólar porque era productivo. Emitían para que el dólar nominal no cayera con Néstor Kirchner de 2.80. ¿Te acordás? Sí. Si no emitían, se hubiera ido a 1.5 como pasó en Brasil. Listo, o sea, siempre se emite en Argentina. ¿Ok? Y se emiten pesos que se meten y después se emite deuda del Banco Central para sacar esos pesos. Y se retroalimenta todo negativamente. Ahora, a mí, no se puede arreglar dejando de la propiedad privada. O sea, no se puede poner un plan Bonex 89. Para mí hay que liberar abrir el cepo, liberar el sistema bancario completamente, la economía completamente. Claro, va a ser doloroso, porque lo más probable es que no haya financiamiento que sirva como anestesia, como si tuvo Macri a principios del 2016. Entonces, claro, ahí las variables se van a mover y la pobreza y los quilombos inflacionarios van a aumentar mucho, salvo que se haga un plan estructural previo antes de abrirlo, que los invito, es una nota que yo escribí el 21 de noviembre del 2021, o sea, hace 4 meses, que se llama Un plan económico para el sector privado en Argentina. Y planteo un plan económico con 11 medidas ordenadas, primero de política internacional, luego de reestructuración del Estado, luego de reestructuración del sistema monetario bancario, y que si se hace después de encarar todas esas medidas, hay chances que la que dije antes sea un poco menos dolorosa, pero va a ser dolorosa. ¿O acaso se levantó sin sufrir después de la Segunda Guerra Mundial? Por favor.
¿no? Bueno, hay que darse cuenta de esas cosas. Entonces, hay que abrir el sistema, hay que dejar limpio el sistema y después va a haber que absorber los pasivos y machar pasivos con activos en el Banco Central, y eso va a surgir un tipo de cambio. A mi gusto, veremos qué tipo de cambio oro le daría. O sea, porque tendría, con lo que poco que le queda al Banco Central, tendría que salir a comprar oro, y a mí me preguntas, debería haber un patrón oro 100% de dinero físico y de depósitos cuenta corriente y caja de ahorro. ¿La casta política lo va a hacer? No lo va a hacer. No, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Ahora, me queda una última pregunta que es, ¿qué expectativa le pones a mucha gente que se ilusiona con que las criptomonedas en algún momento nos quiten de esta trampa mortal? Bueno, esto está muy explicado en Revolución de la Libertad, mi subsiguiente libro a papel pintado. Primero, lo veo todo muy ansioso para que las criptomonedas se conviertan en dinero. Primero que les tengo por decir es, muchachos, no pongan ansiosos, porque como dije, cuando el dinero no es impuesto por la fuerza del Estado, como hace el Estado argentino con el peso, el Estado europeo con el euro, o Estados Unidos con el dólar, una moneda que emerge como moneda espontáneamente, no lo hace en 10 minutos, ni en 10 años, claro, ni en 20, sino que lo hace después de un proceso largo y sostenido en el tiempo. O sea, a partir de la acción humana. Así que, muchachos, ribotril con whisky y tranquilícense. Dicho esto, lo segundo, ¿qué es el dinero? El dinero es el bien más demandado de la economía, como dije antes. ¿Y por qué es el bien más demandado para la economía? Porque tiene estabilidad en su poder adquisitivo. Muchachos, segundo punto, las criptomonedas deben ser los activos con menos condiciones de estabilidad en su poder adquisitivo que hay. Así que acá, con esta característica, está lejos de convertirse en dinero. Tercero, esto es lo más importante, y esto sí juega a favor de las criptomonedas. Porque lo otro es, a ver, el tipo que compra Bitcoin para ganar dinero fiduciario con el Bitcoin, dice, uy, tenía $1.000 y ahora tengo 1.500 porque compré Bitcoin, y ese tipo es un boludo. Ese tipo no entiende la esencia de las criptomonedas y del blockchain. Realmente importante, y mucho más importante, que se conviertan sí o no en moneda, que se lo pueden convertir. Yo siempre digo, mire, todavía está lejos eso. Lo importante es que las criptos sirven para gambetear al Estado, que las criptos sirven para que el Estado no sepa qué tenés, cuánto tenés, a dónde lo ponés, en qué lo gastás. Y eso vale oro en este mundo donde la gente no se da cuenta que lleva los grilletes de su libertad, en lugar de en los tobillos, en la tarjeta de débito, en la billetera. Porque los tipos saben todo, saben cuánto ganás, cuánto gastás, dónde vas, en qué lo gastás. Y entonces, lo más importante, lo glorioso de las cripto, es que te permiten justamente gambetear el Estado, que no tengan información tuya. Eso es lo más importante de las cripto. Y brindo por ello. Claro que sí, claro que sí. Diego Giacomini, ha sido un enorme placer. Espero que lo repitamos en el futuro. Yo tuve algunos problemas de audio en algún momento, pero la verdad que no sé si los demás lo tuvieron o solamente yo. Pero ha sido un gran placer y nos volveremos a encontrar en otro Viernes Endemoniado para seguir hablando de estos temas. Para mí, José, ha sido una gran charla y un placer estar en tu espacio. Y lo disfruté mucho, que de fondo de esto se trata, ¿no? De disfrutar las cosas de la vida. Así es, así es. Y además yo creo que todos los que pensamos en temas políticos o económicos o institucionales en términos de ideas, de filosofía, como vos lo definiste, siempre tenemos ganas de profundizar y dar vueltas sobre estos temas, así que seguramente volveremos a charlar. Muchas gracias, un abrazo grande
y un abrazo para todos y los espero como siempre en otro viernes endemoniado dentro de una semana. Chao. Muchas gracias, José, y gracias a todos por prestarle atención a estas ideas. Gracias. Chao, chao. Chao.